No, gracias, Verónica, buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla con ustedes, eh, ahí, tomando el tema particularmente o puntualmente de la evaluación formativa. Ustedes saben que en muchos países a raíz de la pandemia, los ministerios de educación de alguna manera legitimaron la evaluación formativa y dejaron como en suspenso el tema de la calificación, y entonces se abrió efectivamente una oportunidad para avanzar con una mirada distinta del campo de la evaluación, que no es nueva en términos teóricos, pero que sí es nueva en poner en práctica, ¿no? Aparece, digamos, esta legislación, esta normativa que dice ahora evaluación formativa. Y entonces yo quiero compartir dos tipos de cosas con ustedes. Una cuestión primero conceptual, de con qué ideas de evaluación formativa estamos trabajando, y después compartir también algunos instrumentos que estamos usando en distintos niveles educativos para dar cuenta de cómo avanzar con esto. En una primera idea usamos digamos, la palabra oportunidad, porque nos parece que la evaluación debiera ser esa oportunidad para que un estudiante haga visible sus logros, ¿no? Aprenda a reconocer sus fortalezas, sus debilidades, digamos, además de la función clásica que tiene la evaluación de promover, de calificar, aprobar y demás. Hay una línea del campo de la investigación en temas de evaluación que propone que el estudiante pueda visibilizar sus fortalezas y debilidades en aras de lograr lo que nosotros identificamos como un estudiante autorregulado, un estudiante autónomo. Y eso aparece declarado en la mayoría de los perfiles de egresados de las instituciones educativas, y siempre la pregunta es dónde, cuándo y cómo sucede este camino para llegar al estudiante autónomo. Y me estoy refiriendo a todos los niveles de escolaridad, no a uno en particular. Entonces, este concepto de evaluación formativa, que tiene muchos años, pero que en su inicio fue un concepto que lo que intentaba es que en algún momento del proceso de enseñanza se hiciera una especie de parada para ver qué es lo que no estaban aprendiendo los estudiantes, y entonces los profesores debían rectificar su rumbo, ¿no? Para poner nuevas estrategias de enseñanza para aquello que los estudiantes no habían logrado. Ese concepto es el primer concepto de evaluación formativa, por eso hoy ustedes van a ver un paradigma que en realidad define esta idea de evaluar para aprender, que de alguna manera se desprende de esa idea inicial de la evaluación formativa. Y hay 6 ideas centrales en este paradigma. El primero es la necesidad de diversificar los instrumentos de evaluación, y esto obedece a la idea de que hoy tenemos mucha evidencia para dar cuenta que los estudiantes aprenden de manera diferente, que hay distintos tipos de ser inteligente y de dar cuenta de esa inteligencia, que no hay dos estudiantes iguales. Entonces venimos de mucha innovación en el campo de la enseñanza, pero a la hora de evaluar se vuelve a los modelos más tradicionales de evaluación, usando el mismo instrumento para todos los estudiantes. Y entonces esta nueva mirada de la evaluación pone como una primera idea central que es necesario utilizar diversos instrumentos de evaluación. La segunda idea es que los espacios de evaluación, que no son solamente al final de un proceso de aprendizaje, sino que deben acompañar todo el trayecto y el recorrido, tienen que favorecer procesos de metacognición, de esta idea de aprender a aprender.
de utilizar en mi capacidad de hacer visible no solamente el qué aprendo, sino el cómo aprendo. Una tercera idea que es la de ofrecer feedback formativo, y aquí también hay un cambio de paradigma, porque lo que conocemos como feedback tradicional ha consistido siempre en el campo de evaluación de decirle a un estudiante, esto es correcto y esto es incorrecto. Y hoy hablamos de un feedback que dialogue con el estudiante, que genere un modo de conversación donde el estudiante que recibe un feedback haga algo con ese feedback, o sea, que mejore su aprendizaje a partir del feedback que recibe. Quiere decir que no es unidireccional, sino es por lo menos bidireccional. Que también no solamente sea el docente quien ofrezca feedback, sino que se desarrollen procesos de autoevaluación y de evaluación entre pares, mostrando el valor que tiene aprender a autoevaluarse en términos de desarrollo de la autonomía del estudiante y también la evaluación entre pares. Una quinta idea que también de alguna manera problematiza lo que conocemos hasta ahora, que los criterios de evaluación han sido históricamente ocultos, es decir, el estudiante poco sabía de cuáles eran los criterios que un docente utilizaba para poner una calificación, para decidir la aprobación o la no aprobación de un estudiante. Y entonces hoy hablamos de definición de criterios, que los criterios sean públicos, transparentes, compartidos con los estudiantes y con la comunidad educativa, y algunos expertos avanzan un paso más y dicen que habría que construir los criterios de evaluación con los estudiantes, y hay muchas propuestas de cómo hacer estratégicamente esto. Y la última idea, que habla de trabajar con lo que se llaman evaluaciones auténticas, evaluaciones no de lápiz y papel, como las suelen llamar, sino evaluaciones que consideren problemas del mundo real, situaciones del mundo real, casos del mundo real o lo más cercano a la realidad, y no responder preguntas teóricas desvinculadas de su uso, del uso de esa información, de ese conocimiento en situaciones reales cercanas. En el caso, por ejemplo, del mundo universitario, cercano al desarrollo de las profesiones, o sea, a los problemas que los profesionales pueden encontrar en su mundo real cuando ingresen a trabajar en la sociedad, en su profesión. Entonces esto significa que cada estudiante tiene que conocer con mucha claridad los aprendizajes esperados y tiene que ser capaz de generar evidencias de aprendizaje. También venimos de un modelo de evaluación donde nosotros le pedimos al estudiante determinadas actividades, tareas, trabajos que se van a constituir en evidencias de aprendizaje. Pero el horizonte de este enfoque estaría planteando que sea el estudiante con alto grado de conciencia, que sea capaz de elegir una evidencia de aprendizaje que muestre lo que él aprendió, y no estar siempre esperando que sea el profesor quien elija esas evidencias, sino que sea el propio estudiante con este alto grado de conciencia. Entonces, como ejemplo de cómo esto está sucediendo en algunos ámbitos en estos momentos, es si uno tomara la metáfora del aprendizaje como un viaje, y entonces el estudiante podría narrar, contar algo de ese viaje, de no solo qué está aprendiendo, sino cómo lo está aprendiendo. Es capaz de elegir las producciones que muestran sus producciones y sus desempeños, que muestran ese viaje, ese avance para lograr objetivos, metas, estándares, lo que en cada país de Latinoamérica tiene otro formato, digamos, que reflexione acerca de por qué elige esas muestras de trabajo que dan cuenta de lo que aprendió, y que obviamente utilice la retroalimentación recibida para ver cómo sigue, cómo puede avanzar. Entonces,
vuelvo un minuto al tema de lo que les mencionaba de las 6 ideas, a la importancia de los criterios de evaluación, porque en base a la identificación de estos criterios nosotros vamos a poder diseñar algunas de las propuestas de enseñanza, pero también utilizar lo que llamamos asistentes de la evaluación, ¿no? Esos instrumentos que nos van a acompañar para poder transparentar este modo de pensar la evaluación. Entonces, les decía que el objetivo último de este enfoque de la evaluación es el proceso de regulación y de autorregulación, es decir, cómo fortalecemos la capacidad del estudiante para administrar su tiempo, organizar sus estrategias de aprendizaje, para resolver qué hace frente a los obstáculos, cómo los aborda, cómo los resuelve, para darse cuenta, por ejemplo, que no está resolviendo bien una tarea y que tiene que volver para atrás o volver a leer un texto o pedir ayuda, ¿no? Esa capacidad de autorregular que en la evaluación tradicional está definida desde el campo de la psicología con un concepto que se llama atribución externa, ¿no? Es decir, el estudiante frente a la situación de evaluación, cuando uno le pregunta, por ejemplo, si sabe por qué le fue bien en un examen, en un ejercicio, en una tarea, la psicología dice que enseguida busca atribuciones externas, o sea, me fue bien porque me tocó el tema más fácil, me fue bien porque tuve suerte, ¿no? Y con una sensación y una percepción de ajenidad, ¿no? Al revés, si le fue mal y uno le pregunta por qué le fue mal, la respuesta típica es el docente me reprobó, el docente me puso una mala calificación, ¿no? Y hay una suerte de ajenidad, yo tengo poco que ver con esto que produje de alguna manera. Por eso el proceso, digamos, de regulación y de autorregulación viene de alguna manera a contraponerse a esta idea de atribución externa. Entonces, en el campo, digamos, de la práctica, para mostrarles algunas herramientas, porque sé que tenemos poquito tiempo, yo por lo menos porque tengo que ir a dar clase en un ratito, les quiero compartir algunos ejemplos para que no quede esto solamente en un marco teórico. Aquí tienen un ejemplo de los muchos instrumentos que se usan hoy para desarrollar estas habilidades metacognitivas, ¿no? Esta es llamada escalera de metacognición, y fíjense que tiene unos escalones: qué aprendí, cómo lo he aprendido, qué me ha resultado fácil, difícil, novedoso, para qué me ha servido y cómo lo puedo mejorar. Este es un ejemplo, sobre esto hay muchísimas variaciones, pero la idea es que este tipo de instrumentos funcionen a modo de autoevaluación, donde el estudiante pueda empezar a pensarse a sí mismo sin esperar que solo reciba desde afuera, desde el docente, digamos, afuera, esta situación de decirle cómo le está yendo. Aquí hay otro instrumento que se está usando aquí, por ejemplo, en escuelas secundarias, aquí en Argentina, ¿no? El pienso como aprendo. Y entonces hay 3 frases con las que el estudiante tiene que trabajar: quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para completar las tareas son, y del lado izquierdo aparecen algunas disciplinas, algunas materias, pero otra vez estos son prediseños que tienen en realidad distintas versiones. Muchos cambian estos 3, quiero mejorar, necesito ayuda, por otro tipo de frases, depende lo que yo quiera de alguna manera proponer a los estudiantes. Aquí las autoevaluaciones están hechas sobre preguntas, a diferencia del instrumento anterior, para que el estudiante responda, y siempre hay un campo para ofrecer feedback, ya sea del docente, de un par o reflexiones del propio estudiante.
El campo que más investigaciones tiene en los últimos 15 años dentro de la evaluación, si uno mira los handbooks que se producen anuales o bianuales en el campo de la evaluación, van a encontrar que la mayor cantidad de investigaciones tienen que ver con el tema del feedback, de la retroalimentación en este modelo, digamos, de feedback formativo. Y entonces allí tenemos básicamente 3 dimensiones de la retroalimentación, que son las que de alguna manera hoy, que estamos a la distancia, aislados de nuestros estudiantes, estamos básicamente trabajando en estos 3 niveles. El nivel cognitivo, que responde un poco a la pregunta del contenido del feedback, sobre qué le damos feedback al estudiante, sobre los saberes, sobre las capacidades o competencias, sobre el modo en que está aprendiendo, sobre todo ello. Bueno, esta es como la primera dimensión. La segunda es una dimensión estructural que tiene que ver con cómo organizamos el feedback, y el ejemplo que les puedo dar es una escuela secundaria donde un estudiante tiene 13 materias. Por ejemplo, imagínense si recibiera 13 feedback la misma semana y cada feedback le propone que mejore o modifique algo de su tarea. Es imposible que el estudiante administre esto. Entonces, la dimensión estructural implica que las instituciones organicen con sus equipos docentes cómo se va a ofrecer ese feedback oral, escrito, por WhatsApp, por audio, individual, grupal, la frecuencia, sobre qué contenido. Es decir, hay un tema de organización institucional acerca de cómo se decide hoy trabajar con un programa de feedback. Y por supuesto la dimensión emocional, porque a quién le devuelvo yo, le doy feedback, en qué condiciones se encuentra. Nosotros tenemos en nuestro país y en otros de Latinoamérica una brecha digital, económica brutal entre distintas partes del país, con estudiantes que tienen cero conectividad, con estudiantes que están atravesando con muchísima dificultad la situación de pandemia, y entonces uno piensa cómo ese feedback impacta emocionalmente en aquel estudiante que está a punto de abandonar el estudio, que no tiene conectividad, que no tiene familia que lo acompañe. Bueno, una cantidad de situaciones realmente complejas. Entonces, les voy a mostrar 3 o 4 ejemplos de modos de retroalimentar. Aquí tenemos las 5 estrategias que más estamos utilizando ahora al dar feedback. Una estrategia es ofrecer preguntas, o sea, el feedback no siempre es decirle al estudiante algo que tiene que hacer. En esta modalidad es ofrecerle preguntas para que el estudiante piense, por ejemplo, ¿cómo te has dado cuenta que tenías que resolver el problema de esta manera? ¿No? Y es una pregunta que funciona de feedback para que el estudiante se quede pensando y podamos a partir de allí comenzar un diálogo. Describir el trabajo del estudiante, a veces a modo casi de espejo, ¿no? Uno lo que hace es solamente describe lo que el estudiante hizo, como cuando uno en forma verbal parafrasea, ¿no? Y le dice al estudiante, lo que tú me quieres decir es esto, y rápidamente el estudiante dice, no, no, no era eso, o sí era eso, ¿no? Entonces la descripción sin interpretación, sin valoración, funciona de feedback. Valorar avances y logros, y acá, al igual que las sugerencias, el pedido es que se identifique con precisión un avance o un logro que no sea simplemente estás trabajando muy bien, porque eso no ayuda, no se ha identificado ninguna fortaleza de por qué ese trabajo está bien. Lo mismo que cuando se le sugiere, por ejemplo, que mejore su trabajo. Bueno, esa generalidad en la sugerencia no sirve, no genera ninguna posibilidad de mejora o de cambio. Lo mismo con el andamiaje, que implica no solamente ofrecerle una sugerencia, sino mostrarle en términos de modelar cómo, por ejemplo, yo hago esa tarea que le estoy pidiendo a él que de alguna manera revise o mejore.
También usamos instrumentos como protocolos, este protocolo llamado SER. Los protocolos son redes de conversaciones muy puntuales, muy focalizadas, como verán, con 3 o 4 pasos, no más que esto, y lo estamos utilizando sobre todo con docentes que tienen muchos estudiantes y que difícilmente puedan retroalimentar por escrito, ofrecer un feedback narrativo con cantidad de estudiantes y aislados, como estamos en estos momentos. Entonces fíjense que este es un protocolo bien focalizado, le pide en este caso al profesor que identifique algo que el estudiante hace bien y que le proponga que lo siga haciendo, la E de que empiece a hacer algo que no está haciendo, y la R de revisar algo que efectivamente no está haciendo bien. Por último, solo a mostrarles algunas herramientas, las rúbricas. El mundo de la educación está trabajando hace tiempo con las rúbricas, que como ustedes verán, tiene básicamente arriba los objetivos de aprendizaje, las metas de aprendizaje que se plantean, tiene a la izquierda los criterios, o sea, qué importa mirar de la producción o del desempeño de un estudiante, en este caso la capacidad para reflexionar, la capacidad para planificar una investigación, y lo que está aquí dentro son 4 niveles de calidad acerca de cada una de estas capacidades. Este instrumento es el instrumento que transparenta con mucha claridad los criterios de evaluación, los distintos niveles de calidad, y se utiliza para ofrecer retroalimentación, para que el estudiante se autoevalúe y para hacer retroalimentación entre pares. La creadora de este instrumento se llama Heidi Andrade, y ella claramente inventó, ideó este asistente de la evaluación para ofrecer feedback. Ese fue el fin. Lo que está ocurriendo hoy en la práctica, que cuando los docentes tienen que sumar una calificación, entonces, ¿qué hacen? Utilizan esta rúbrica a la cual le adjudican valor, ¿no? Ponderan cada criterio, le ponen puntaje, y de una cuenta al final de evaluar con este instrumento, sacan una calificación. Pero no fue el origen, digamos, de este instrumento. Y por supuesto tenemos otra categoría de instrumentos en la evaluación formativa, que son los portafolios o los e-portafolios. En estos momentos, todos aquellos que pueden trabajar con plataformas, el portafolio permite, es como esa colección de trabajos de los estudiantes que permite ver el recorrido, el proceso, que permite a cada tanto parar y pensar qué logró hasta ahora en el camino, qué debería cambiar para poder llegar efectivamente a lograr las metas que se ha propuesto. Dejo aquí para que, por supuesto, tengamos, aunque sea un ratito, si quieren dialogar, porque esto de monologar no es lo que más nos gusta a los docentes, y bueno, así que por eso decidí focalizar en algunas cuestiones muy puntuales para que nos dé el tiempo por ahí. No sé, Verónica, tú manejas. Muchas gracias, Rebeca. Ha sido muy aportadora tu presentación. Yo quiero ahora dejar la palabra a los participantes para que puedan hacer algún comentario, una observación, preguntas a nuestra invitada. Así que doy la palabra en el chat. Si ustedes ponen ahí que quieren participar con una pregunta para poder darles el audio. Esperamos entonces, lo importante es que puedan ustedes aportar y también podamos establecer un diálogo con nuestra invitada, de unos minutitos para pasar después a nuestra segunda invitada. Les doy la palabra entonces a ustedes.
los profesores, los estudiantes, todos si quieren participar. Oye, ¿puedo por acá? Sí, por supuesto. Como no hola, no tengo mucho internet, entonces si pongo la cámara se me desactiva el internet. No hay problema. Hola, Dale habla nomás. saludos a mis ex compañeros del magíster que por ahí he visualizado, Soraya, Marilyn, nuestra profe Marilyn, y me quiero quedar con algunos conceptos que señalaba respecto a cómo el estudiante elige sus evidencias de evaluación respecto a avanzar a un aprendizaje que es de diferentes formas. En esto quiero aportar un poco con la reflexión respecto a lo que hemos ido trabajando este año en este contexto de pandemia en la escuela, que tiene que ver cómo nosotros transitamos desde abril más o menos hasta ahora recién, en un proceso muy incipiente respecto a cómo mirar el currículum de una perspectiva del aprendizaje situada en el estudiante, donde el estudiante es protagonista, donde el estudiante comienza él a tratar de evidenciar su propio aprendizaje, y la verdad que ha sido un proceso, si bien muy enriquecedor, complejo, positivo pero complejo, en el sentido de que nosotros comenzamos en abril, recién vamos ya a fines de septiembre, y ahora ya recién en octubre hemos tenido como los primeros en esta semana y lo que estamos esperando de la próxima, estas primeras propuestas de evaluación y de evidencia de aprendizaje que han realizado los estudiantes, porque tal como señalaba una profesora nuestra en el consejo del día lunes, señalaba que en esta propuesta de proyecto que estamos haciendo, de proyecto integrado, que es como el primer paso que queremos dar al aprendizaje basado en proyecto, ella se cuestionaba respecto a que a lo que más le costaba a ella, y creo que ese aprendizaje es muy potente, fue dejar de mirar de manera lineal y cuadrada el currículum, que solo es de su asignatura. Y dijo, y esta vez que comenzamos a trabajarlo de manera interdisciplinaria, tanto con los docentes como con los estudiantes, cuando ellos empezaron a elegir, sobre todo los más grandes, la verdad que se sintió como hasta una sensación, como dicen ellos, de que fue menor carga de trabajo. Pero también se tuvo que hacer todo un proceso, y que en eso estamos todavía, de que el estudiante sea autónomo en ser protagonista de su aprendizaje. Es un proceso que se enseña y se aprende de manera constante con el docente, con los estudiantes, con los equipos de gestión, con los equipos técnicos. No es un proceso que se da per se, que uno dice, ya, yo voy a cambiar ahora la forma de... Es un proceso al igual que todos, que lleva un tránsito de aprendizaje, en donde todos son aprendices, los docentes y los estudiantes, los equipos, los asistentes de aula, todos los que están involucrados. Y es como una forma de ver y hacer diferente las cosas. Entonces, me quiero quedar con eso, ¿por qué? Porque en esta propuesta de proyecto 5 que nosotros ya llevamos, los niños han avanzado con dianas evaluativas, con rúbricas de autoaprendizaje, y los profesores han evaluado por otro lado las rúbricas con rúbricas de desempeño en base al producto y en base al proceso. Y eso ha sido un poco complejo para nosotros. No complejo decir no lo vamos a hacer, complejo en el sentido de la discusión, de ir avanzando. Así que esperamos seguir en este camino que nos permita fortalecer el protagonismo del estudiante frente al aprendizaje, porque nos dimos cuenta que estábamos acostumbrados, ahí está la guía, pregunta, responde. Así que con eso me quedo, y me deja la sensación de que vamos por el camino correcto. Eso es lo que más me motiva dentro de lo que hemos conversado, de lo que ha conversado hoy día la colega. Entonces, yo creo que en esa parte me voy como con esta charla muy contenta, en el sentido de que sí vamos por el camino correcto. Ha sido difícil, complejo, porque nos hemos tenido que reinventar, pero de una escuela que tiene muy poca conectividad hemos aumentado el retorno de los productos de aprendizaje, con todo el proceso que conlleva, de un 45, 48 a un 82%. Porque los mismos estudiantes han manifestado que esta forma de trabajar les acomoda, les gusta, los motiva, los desafía. Eso. Gracias, Paula, por compartir el comentario, y agregaría dos cosas. Es costoso porque venimos de muchísimos años de una cultura de la calificación, del número,
y entonces no sé, y una fuerte, digamos, carga emocional que tiene la calificación, no solo para el estudiante, para los profesores, para las familias. Entonces, aquí cuando el ministro en Argentina dijo, no vamos a calificar, en realidad primero dijo no vamos a evaluar, después en realidad lo que quiso decir es que no vamos a calificar, hubo gritos. Vamos a conversar cuáles son los pasos. Gritos de todo tipo, diciendo, ¿cómo no van a calificar? ¿Cómo no van a poner número? ¿No? O sea, distintas voces, no puede ser que no se califique, porque bueno, venimos de muchísimos años de un modelo de mirar la nota, y la nota es lo que define, y entonces uno dice, bueno, para el proceso, para el recorrido nunca hay tiempo, porque siempre corremos detrás de la cultura de la calificación, por un lado. Y por otro lado, siempre que hablamos de evaluación, terminamos hablando de la enseñanza, ¿no? Y esto es bien interesante porque para cambiar práctica, cuando uno quiere cambiar prácticas de evaluación, hay una primera pregunta que uno se hace, es que ¿cómo se está enseñando? Porque uno busca la coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Entonces, aquí con la situación de pandemia, vino no solo la pregunta de la evaluación, sino si queremos evaluar de una manera distinta, si hay que evaluar en proceso, si hay que trabajar con la autoevaluación, con todo lo que tú mencionabas también recién. No puede ser que yo use el Zoom para dar todo el tiempo clases expositivas, porque entonces no va a suceder nada de la autoevaluación, de la evaluación entre pares. Entonces, pensar la evaluación desde esta perspectiva nos obliga a revisar la enseñanza y, como tú decías, a mirar el diseño curricular no de una manera cuadrada, ¿no?, sino con múltiples interpretaciones, con la idea de las autopistas, de los proyectos interdisciplinarios. Creo que inicialmente da trabajo, inicialmente hay docentes que se asustan frente a la situación nueva, y también es entendible, pero creo que una vez que atraviesan esa barrera de la dificultad, y en la medida que se los acompaña, lo que va a suceder con los estudiantes va a ser bien interesante, en términos de autonomía y de mejores aprendizajes, ¿no? Así que gracias por compartir. Gracias, sí, mucho tiene que ver con yo creo que la reflexión potente este año fue el propósito. ¿Cuál es el propósito de un número en las notas? ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Ha sido la verdad que desde una mirada, este proceso de pandemia ha sido positivo dentro de nuestra escuela, porque nos permitió empezar a pensar acerca del propósito. Y creo que de ahí partió todo. Fantástico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran formularle a Rebeca, o algún otro comentario que quieran hacer en función de lo presentado? ¿No? ¿No tenemos más preguntas? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con, primero, bueno, agradecer enormemente a Rebeca su tiempo, el compromiso por estar acá contribuyendo, ¿cierto?, con todo este conocimiento, también con todo este conocimiento que no es un conocimiento solamente teórico, sino que también viene tenido con mucha práctica y bajada hacia lo que se hace en la escuela, ¿ya? Así que yo agradezco profundamente a Rebeca esta participación. No nos podemos dar abrazos ni nada, pero ya llegará el momento, estos abrazos virtuales, ¿cierto, Rebeca? Muchas gracias, creo que fue una tremenda presentación que, como dice acá muy bien Arturo Herrera, dice: muchas gracias por tus conceptos claves, Rebeca. Así que evidentemente, acá Jimena Salazar dice: la evaluación es un proceso que apoya la motivación por aprender. Efectivamente, la evaluación, ¿cierto?, es la que
nos da, es la brújula, ¿cierto? Es la que nos orienta en todo sentido, en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Así que muchas gracias, Rebeca, por... Gracias a ti por la invitación y pido mil disculpas, pero tengo clase de maestría en mi materia de evaluación dentro de exactamente 7 minutos. Así que gracias por la invitación y con todo gusto en otro momento, si quieres, podemos volver a conversar. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Adiós. Adiós, muchas gracias, que estés muy bien.